debe ser menor, no debe ser mayor a 12 milímetros. Cuando el paciente tiene más de 12 milímetros, estamos hablando que el paciente tiene hipertrofia ventricular, no cardiomegalia. Cardiomegalia, ya les había yo explicado que es la dilatación de la cavidad, pero nosotros podemos tener hipertrofia con una cavidad normal, pero con un músculo mucho más grueso, y podemos medir que la distancia de aquí a acá sea mayor a 15 y la distancia de aquí a acá sea mayor de 15, inclusive la cavidad es menor. Por eso les decía yo que en una radiografía no se vayan con la finta que un paciente hipertenso está con corazón grande, porque la hipertrofia no la vamos a ver así con mucha claridad en la radiografía, a menos que esté la punta redondeada. Pero aquí sí con claridad podemos medir las dimensiones de los músculos y la dimensión de la cavidad. Obviamente vemos la apertura de la válvula y podemos ver cómo abren y cierran la válvula. Miren, por ejemplo, acá, esta ya es la imagen, es un eje paraesternal. Aquí estamos viendo el ventrículo izquierdo, estamos viendo el septum, estamos viendo la punta, estamos viendo el ventrículo derecho, estamos viendo la válvula mitral, la aurícula izquierda y la aorta. Y nosotros podemos ver en diferentes fases del ciclo cómo abre y cierra, ¿sí? Como está aquí en máxima diástole, la válvula mitral abre y la aorta cierra, a diferencia de que si lo tomamos en otra fase donde la válvula aórtica está abierta y la válvula mitral está cerrada. Las mediciones para medir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo deben ser tomadas de aquí hacia acá en diástole máxima, y las mediciones del septum y la pared posterior normalmente se hace con una metodología que se llama método o modo M, donde nosotros en el mismo eje paraesternal trazamos una línea de puntos. Aquí si lo ven, trazamos una línea de puntos en el mismo, aquí en arriba está la válvula mitral, la aorta, el ventrículo izquierdo, el septum y la pared posterior, y ya vimos que aquí hay una línea de puntos. Entonces aquí pues ponemos la línea de puntos y le picamos a un botoncito que se llama modo M, y entonces lo que hace es que en ese modo el transductor afoca solamente esta línea en tiempo real, y entonces va a reflejar cada uno de los puntos que esté mirando el transductor. En este caso aquí está el septum, entonces aquí empieza a ver el septum en las diferentes fases. Como está dinámico, puede ser en sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Luego hay otra cavidad de aquí a acá, que es esta cavidad, que puede ser la cavidad en diástole, en sístole, en diástole, en sístole, en diástole y sístole, la cavidad del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos otro espacio, que es la pared posterior, que la podemos medir en diástole, en sístole, en diástole, en sístole. Nosotros con este modo M podemos medir cada una de las estructuras. Podemos medir desde el ventrículo izquierdo, podemos medir la pared, podemos medir el septum, podemos medir la aurícula, podemos medir la aorta, podemos medir el ventrículo derecho, dependiendo cómo pongamos la línea de puntos. Les decía que en este caso el modo M nos va a servir principalmente en el eje paraesternal largo, para medir el diámetro tanto en diástole, tanto en sístole del ventrículo izquierdo, como los diámetros de la pared, del septum y la pared posterior, en diástole y en sístole, y ahí nos va a dar la fracción de expulsión con los cálculos de los volúmenes telediastólico, telesistólico, volumen en latido, y hace un cálculo el aparato para medir la fracción de expulsión. Si el diámetro diastólico está aumentado, pues obviamente los volúmenes son más altos y la fracción de expulsión es más baja. Si el diámetro diastólico es normal, pues difícilmente va a tener alteraciones
de la función cardíaca, a menos que tenga alteraciones de la movilidad, si tenga un infarto o algo por el estilo. Si tiene alterado el septum o el músculo, entonces tiene hipertrofia, no cardiomegalia. La cardiomegalia, dependiendo de la cavidad, vuelvo a repetir, es aumento en un espacio físico. Aquí, por ejemplo, se mide la apertura de la válvula mitral con el mismo modo M, que no me interesa mucho que lo sepan. Aquí el mismo modo M puede medir la raíz de la aorta, que es esto, y puede medir el atrio izquierdo. La verdad, a mí me interesa con que ustedes sepan identificar para lo que más sirve la modalidad M en el eje paraesternal, medir el ventrículo izquierdo, tanto en diástole como en sístole, ver el septum, la pared posterior, y hace el aparato un cálculo, calculando los volúmenes, y al final de cuentas nos da la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Pero también nos da los diámetros de cada una de las cavidades. ¿Alguna duda hasta ahí? No, veo que está ahí todo claro. Bueno. Entonces, si alguien tiene movimiento, porque hay unas en movimiento muy bonitas, entonces, aquí es que lo sepan reconocer. Vuelvo a repetir, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, aorta, pared inferior, septum. Crecida la cavidad aquí, más de 52 milímetros, cardiomegalia del ventrículo izquierdo. El ventrículo, la pared está arriba de 12 milímetros, hipertrofia. Podemos medir el modo M para calcular la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo o medir cada una de las cavidades que podamos ver. ¿Ok? Más o menos así se ve el movimiento. Le puedes poner color y puedes ver si hay insuficiencia de la válvula aquí o insuficiencia acá, ¿no? Luego habíamos dicho que había una metodología, y después de ver el eje paraesternal izquierdo, podríamos tener un eje paraesternal izquierdo también, pero un eje corto. Y el eje corto se va a poder dividir, giras tantito el transductor y podemos tener tres imágenes bien claras. En una, o sea, giramos, digamos, el transductor ligeramente a la derecha y nosotros vamos a tener esta imagen donde estamos viendo el ventrículo derecho, el septum, el septum interventricular y el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y valoramos toda la movilidad del ventrículo izquierdo. Acuérdense que los infartos se infartan el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que tiene el músculo, es el que le da la fuerza al corazón. El ventrículo izquierdo maneja presión y el ventrículo derecho maneja volumen. Normalmente la mnemotecnia para diferenciarlos es una semiluna que está abrazando al ventrículo izquierdo, regorgete, y el ventrículo derecho es una semiluna delgada porque está manejando volumen y aquí maneja presión. Cuando nosotros nos infartamos, obviamente puede haber infartos del ventrículo derecho, pero puede haber adelgazamiento de la movilidad de estas zonas, y si deja de mover alguna de estas zonas, pues entonces podemos tener problemas importantes en la fracción de expulsión. Aquí nosotros podemos definir en esta ruedita o en esta dona, que se los voy a enseñar en otras diapos, pero nosotros quisiera que ustedes aprendieran que el ventrículo izquierdo tiene una pared anterior, una septal, una inferior y una lateral. Va de nuevo, una anterior, una septal, una inferior y una lateral. Si nosotros tenemos alteraciones de la movilidad en la pared anteroseptal, tenemos un problema seguramente hay algo en la descendente anterior, en la arteria principal del corazón. Si tenemos alteraciones de la movilidad en la porción inferior, en el 85% de los casos tendremos problemas en la coronaria derecha y 15% en la circunfleja. Y si tenemos alteraciones en la movilidad en la cara lateral, puede ser una circunfleja
o una diagonal de la descendente anterior. ¿Para qué sirve el eje corto del ventrículo izquierdo? Para valorar la movilidad. También pueden aquí pasarle un eje en modo M y pueden medir la pared anterior, el septum posterior y el ventrículo izquierdo, la cavidad. Puedes medirlo aquí también, como en el eje para externar largo, lo puedes medir aquí también. Pero realmente este eje nos sirve para ver la movilidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aquí, ¿cómo lo puedes diferenciar? Porque se ven estas dos pelotitas, que es el músculo, son los músculos papilares que se ven. ¿Ok? También si giras un poquito más a la derecha, entonces vemos, no tengo aquí la imagen, pero bueno, aquí podemos ver otro eje que se llama eje de grandes vasos, donde estamos viendo aquí la aurícula derecha, vemos la aurícula izquierda, el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula aórtica. ¿Para qué nos sirve ver de ejes de grandes vasos? Para ver cómo está la aorta. La aorta tiene que ser trivalva. A veces tenemos datos clínicos de estenosis aórtica y vemos que la aorta es bivalva. Y entonces lo que buscamos en digamos, en grandes rasgos, en esta proyección o en este eje, es que veamos el signo del Mercedes-Benz que hay de la válvula aórtica. Entonces siempre de manera metódica hay que revisar eje para externar largo, luego lo volteas y ves un eje corto del ventrículo izquierdo para ver movilidad, y luego puedes girarlo un poquito más a la derecha y valorar si la válvula mitral, el válvula aórtica es trivalva. Una valva, dos valvas, tres valvas. Trivalva. También te puede ser para hacer mediciones del flujo Doppler del atril cúspide y de la arteria pulmonar. A veces aquí podemos encontrar en cardiopatías congénitas un conducto persistente entre la aorta y la pulmonar, y vemos un conducto, se ve como un tubito que correlaciona un flujo que lleva la presión de izquierda de la aorta al pulmón. Se llama eje corto de grandes vasos. Existe otra que no lo tengo acá, y ahorita si ustedes lo tienen me gustaría que lo enseñaran. Existe un eje corto de la válvula mitral. El eje corto de la válvula mitral, el eje corto de la válvula mitral es muy parecido a pero en vez de que se vea, digamos, los músculos, bueno, pues es no sé si, pero no se ve en movimiento. Acá se ve como una boca de pescado, y aquí puedes ver el orificio de la válvula mitral. Entonces tú puedes ver de abajo hacia arriba cómo está abriendo la válvula mitral. Aparte que también ves la circunferencia del ventrículo izquierdo, ves el ventrículo derecho, pero no ves ni los músculos papilares ni ves los grandes vasos. Ves la apertura de la válvula mitral. La apertura de la válvula mitral por circunferencia se llama planimetría, debe ser amplia, debe abrir la boca como un pescado, grande. Si la boca es como de un bagre, pues podemos tener ahí una estenosis mitral. Son hallazgos ecocardiográficos que me interesa que sepan. Existe un eje largo para external, donde se ve el ventrículo izquierdo a todo lo largo, ves el ápex del corazón, ves el ventrículo derecho chiquito y ves la aurícula y la movilidad. Luego lo giras y ves es un eje para external corto, donde ves un eje de grandes vasos, de válvula mitral y de músculos papilares, de manera más efectiva. Por último, no sé si tienen alguna duda ahí. Si alguien tiene imágenes de movimiento, lo vamos a ver mejor. Yo no tengo imágenes en movimiento, pero tengo un video en donde sí se ve. Pues ahorita lo ponemos. Déjame acabar así esto del apical y lo vemos.
Luego ponemos el transductor en el ápex del corazón y tenemos el eje apical. El apical vamos a tener tres ejes principalmente. El apical, 4 cámaras, donde estamos viendo el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Fíjense bien, aprendan a ver lo normal. El ventrículo izquierdo es el más grande de todos. La relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho es una relación 2:1. Si normalmente el diámetro diastólico máximo, en la diástole máxima es de 52, pues el más o menos del diástole máxima del ventrículo derecho no debe pasar de 30. Más o menos una relación 2:1. Empezamos a tener problemas cuando el ventrículo derecho es del mismo tamaño del ventrículo izquierdo o es más grande el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Eso no es normal, algo está pasando. Este paciente tiene hipertensión pulmonar o tiene sobrecarga de presión por algún cortocircuito o algo en cavidades derechas, y eso lo vamos a ver, que es parte de la fisiopatología de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado, y que vamos a ver que las cavidades derechas están igual o más grandes que las izquierdas. Para fines prácticos, nosotros podemos medir las 4 cavidades acá, y podemos medir las 4 cavidades y podemos medir, no debe pasar de 52 el ventrículo izquierdo, no debe pasar de 30 el ventrículo derecho, y podemos medir las aurículas en el diámetro transverso y horizontal. No debe de pasar de 45 milímetros ninguno de los dos. Si el diámetro horizontal o el diámetro transverso pasa de 45 milímetros, la aurícula está dilatada, ya sea a la derecha o a la izquierda. 45 milímetros es el punto de corte de las aurículas en cualquiera de la vista que tengamos, horizontal o vertical. 52 milímetros en el ventrículo izquierdo y 30 el ventrículo derecho. Si se dan cuenta, ya aquí podemos decir, o sea, tiene el ventrículo izquierdo normal, pero puede tener la aurícula izquierda grande porque está hipertenso y está viejito y se ve grandote la placa, pero no es que tenga realmente una cardiomegalia, ¿no? Entonces, ahí está bien. Aquí nosotros podemos ver en movimiento cómo cierra la válvula mitral y la válvula tricúspide. Inclusive podemos poner color para ver si hay insuficiencia de las cavidades, o podemos poner, tenemos Doppler de dos tipos, Doppler continuo y Doppler pulsado. El Doppler pulsado te sirve para medir las presiones y las diferencias de presiones de cavidades que no tienen alta presión, y nosotros podemos medir con un Doppler pulsado el llenado transmitral y el llenado tricúspide y el llenado de la válvula pulmonar. Solamente la válvula aórtica, que ahorita se les voy a enseñar, se debe medir con Doppler continuo, porque es el que nos da mayor tasas de velocidad. Este es un eje que se llama 5 cámaras. Si se dan cuenta, aquí estaba cerrado, giras un poquito a la izquierda y aquí se abre un hoyo, y aquí puedes ver cómo está la válvula aórtica, que es la que se agrega en esta proyección, y puedes medir cómo sale la sangre hacia el ventrículo izquierdo, y puedes poner ya sea el Doppler continuo en este caso, y puedes medir la velocidad de la salida de la sangre de la aorta hacia el ventrículo, del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y también puedes medir aquí en la mitral cómo entra la sangre de la aurícula izquierda a la mitral, y también puedes valorar la movilidad del corazón en las 4 cavidades. También, si giras un poquito tu transductor, puedes ver 2 caras, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Aquí la única diferencia es que si lo vemos en 4 caras o en 5 cámaras, cuando vemos esta porción, esto es el septum y el ápex, que tiene que ver con la arteria descendente anterior, y esta es la cara lateral, que tiene que ver con la circunfleja lateral, pero no vemos la pared inferior. En cambio, en el eje apical 2 cámaras, esta porción ya no es el septum,
es la porción inferior y esta es la porción apical. Esta es la porción inferior y apical, entonces ya se va a cortar de manera secuencial. Yo puedo ver mi eje apical de 4 cámaras, en esta porción el septum y el ápex, dependiendo de la descendente anterior, la cara lateral, dependiendo de la circunflejo diagonal, y si yo veo dos cámaras, esa se vuelve la porción inferior y depende en un 85% de la coronaria derecha. Más o menos, ya se va a cortar. Nos metemos otra vez. Sí, gracias.